Bienvenidos a este nuevo video de modelado, simulación y control en el que vamos a hablar acerca de algunos arreglos con resortes y amortiguadores, que son elementos mecánicos que hemos definido en los videos pasados y hemos hablado un poco de ellos. Entonces, pues vamos a imaginar que tenemos resortes, los podemos conectar, dos resortes lineales. Podemos conectarlos en paralelo, es decir, conectamos un resorte y lo anclamos a otro resorte y pues tenemos otro resorte, o sea, el resultado es que este es otro resorte axial. Y entonces pues vamos a pensar qué sucede si el primer resorte tiene rigidez K1 y el segundo resorte tiene rigidez K2. La idea aquí es encontrar un modelo de un solo resorte que tenga una rigidez equivalente. Entonces vamos a ver si podemos hacer esto. Aquí pues diríamos que los resortes están conectados en serie. Es un arreglo, son resortes en serie. Y entonces hay que obtener el equivalente, la rigidez equivalente. Entonces esta de aquí así le vamos a llamar rigidez equivalente. Entonces, para analizar esta situación, pues vamos a imaginarnos que sometemos este arreglo a fuerzas, pero lo logramos mantener en equilibrio, es decir, mantenemos un equilibrio estático, lo sometemos a un par de fuerzas de esta naturaleza, sería la fuerza F apuntando hacia adelante y pues aquí sería menos F, y por cómo está dibujado, pues ya tenemos el signo, nos lo dice el vector, entonces es la misma magnitud de fuerza, pero en el sentido contrario. Y vamos a pensar qué sucede aquí justo en este punto donde estamos anclando los dos vectores. Este es el punto común. Mecánicamente pues puede ser un pasador o puede ser ahí un punto de soldadura, una unión soldada entre estos dos resortes, un tornillo, un perno, algo así. Entonces, ¿qué sucede con este elemento? ¿Qué sucede después de que aplicamos estas fuerzas a los dos resortes y los mantenemos en equilibrio? Como las fuerzas son iguales y en sentido opuesto, y se van a cancelar y esto va a alcanzar un equilibrio estático. Sin embargo, pues la circunstancia, la situación aquí, pues va a hacer que los resortes, antes de alcanzar ese equilibrio, pues se elongan, se desplazan. Y entonces pues vamos a pensar qué es lo que sucede efectivamente con este arreglo. Vamos a imaginarnos que el primer resorte se elonga y lo mismo el segundo resorte. Entonces es desde luego, pues aquí siguen sometidos a las mismas fuerzas, F y F en sentido negativo, pero se deformaron después de un tiempo. Y lo que sí hay que notar pues es cuál es la longitud inicial. Vamos a imaginarnos que L1 es la longitud inicial del resorte sin deformar y L2 es la longitud inicial del segundo resorte sin deformar. Entonces aquí pues la situación es que esta nueva distancia para el resorte K1, aquí este sería K1, este sería K2, pues sería la distancia L1 más un incremento, vamos a llamarle X1, y lo mismo sucede para este resorte. Aquí pues tenemos L2 más X2, cierto desplazamiento. Y aquí en el centro pues sigue nuestro punto de conexión que se habrá desplazado de su posición original desde luego, mientras que los dos resortes
mientras que los dos resortes se deformaron, pero pues una vez que se establece el equilibrio queda en reposo nuevamente. Bien, entonces, ¿cuál será el desplazamiento de cada resorte? Este resorte, pues su incremento en la longitud delta L1 es simple y sencillamente x1, porque pues ¿cómo obtenemos delta L1? Restamos L1 más x1 y le restamos L1, o sea, restamos esta cantidad menos esta cantidad, y ese es el tamaño efectivo que se incrementó el resorte. Entonces, asimismo, delta L2 simple y sencillamente es x2. Y entonces, por la ley de Hooke, nosotros sabemos que la fuerza de restitución de cada resorte pues es proporcional a estos x1 y a estos x2 respectivamente. Entonces, la fuerza de restitución, vamos a ponerle Fk1 del primer resorte, sencillamente es la constante K1 por x1, mientras que para el segundo resorte le vamos a llamar Fk2 y pues es su rigidez correspondiente K2 por x2. Ok, entonces aquí no hemos hablado del signo, aquí lo único que hemos hablado es acerca de, de la magnitud de las fuerzas de restitución de cada resorte. Sin embargo, si observamos, todo este conjunto está en equilibrio, incluyendo el pasador, el punto de unión. Entonces vamos a imaginarnos qué sucede en ese punto. Este resorte está en equilibrio con una fuerza, por un lado recibe F, lo estamos elongando con una fuerza F directamente, pero aquí hay una fuerza que es la fuerza de restitución del resorte K1, es decir, que este punto, si nosotros lo entendemos como perteneciente al segundo resorte, es tirado por el primer resorte con una fuerza igual a Fk1, o sea, K1x1 en esta dirección. Sin embargo, el mismo argumento aplica si ahora pensamos a este punto como perteneciente al primer resorte. Entonces vemos que este punto es tirado hacia el otro lado por medio de esta fuerza que es K2x2, y como está en reposo, pues nos podemos dar cuenta que estas dos cantidades son iguales, y a su vez pues son iguales a la fuerza que estamos ejerciendo, porque tiene que estar en equilibrio. Es decir, si nosotros observamos el segundo resorte, este es K2, aquí tenemos la fuerza F aplicada, pero está siendo tirado por el primer resorte, ¿no? O sea que aquí tenemos la fuerza K1x1, y como está en equilibrio, pues F es igual a K1x1, y también es F es igual a K2 por x2 en magnitud. Entonces todo esto es igual a la fuerza externa. Ok, entonces ¿cómo podemos ver una cantidad equivalente del resorte? Bueno, si observamos al principio, este elemento tenía una longitud total L1 más L2, pero cuando lo elongamos, pues ahora tenemos una longitud que es igual a L1 más L2 más X1 más X2. Entonces, la deformación efectiva de los dos resortes pues es la suma de sus respectivas deformaciones. Sin embargo, nosotros no vamos a observar esa individualmente. Va a ser difícil medir cuánto se elonga cada resorte. Lo que vamos a ver a final de cuentas pues es de esta medida L1 más L2. Lo que nosotros vamos a ver y que va a ser más fácil medir para nosotros es esta elongación efectiva de todo el arreglo, x1 más x2. Entonces, si nosotros pensamos que todo el arreglo, aquí queremos ver estos dos resortes como un nuevo resorte equivalente, se elongó x1 más x2, pues entonces sabemos cuál sería la fuerza de restitución. Es decir, si pensamos que nosotros aquí lo atamos, lo fijamos a una pared y luego lo elongamos, entonces la
la elongación que va a tener es x1 más x2, pero eso es a lo que nosotros le vamos a llamar simple y sencillamente x, lo que se está recorriendo este desplazamiento. O sea que si nosotros tenemos un carro con masa resorte pero con dos resortes acoplados, en general pues nosotros no vamos a medir cuánto se desplaza cada resorte. Lo que vamos a estar interesados en medir es cuánto se desplaza el carrito. Entonces a esta longitud le vamos a poner x, pero nosotros sabemos que ese desplazamiento del carrito pues es la suma de estas dos elongaciones. Entonces, mientras tanto, para haber elongado este resorte lo sometimos a la misma fuerza F. Entonces aquí esta situación en el resorte equivalente pues nos lleva a que la fuerza de restitución del resorte equivalente, vamos a llamarle FK equivalente, pues es su rigidez, o sea, es la misma ley de Hooke por X. Entonces, pues por un momento, de una forma, pues tenemos que esta fuerza de restitución pues es igual en magnitud a la misma fuerza. Entonces aquí pues podemos hacer álgebra para darnos cuenta en términos de K1x1 y en términos de K2x2 cuánto es la rigidez equivalente, siendo que pues esta ecuación es válida igual que estas dos ecuaciones que se derivan de aquí. Entonces, para decirlo de forma más clara, vamos a quitarnos este dibujo de en medio, pues tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. F es igual a K equivalente por X, que a su vez es K equivalente por X1 más X2. Aquí nuestro objetivo es saber cuánto vale la rigidez equivalente, eso no hay que perderlo de vista. Por otro lado, F al mismo tiempo es igual a K2x2 y también F es igual a K1x1. Entonces tenemos tres ecuaciones, dos incógnitas, pero pues tenemos igualdades básicamente. Entonces las igualdades que tenemos en realidad es una sola ecuación de esta forma. Puesto que todos estos términos son iguales a la fuerza externa. Entonces, si nosotros somos observadores, pues podemos trabajar con esta ecuación y utilizar estas dos ecuaciones para expresar alguna de las cantidades en términos de la otra. Bueno, aquí anoté 2 veces 2. Aquí en realidad era 1. Entonces podemos y anoté 2 también aquí. También era 1. O sea, aquí está, aquí es claro cuáles son los términos. No sé qué me pasa a veces al transcribir, pero bueno, es claro lo que estos términos son. Entonces, pues podemos conservar x1 y expresar a x2 en términos de x1, porque ciertamente entre estas dos ecuaciones pues formamos esa igualdad. K2 x2 es igual a K1 por x1. Entonces vamos a quitar la variable x2 de aquí y entonces la despejamos. Aquí nos queda x2 como K1 x1 menos x2, perdón, menos K2. O sea, estamos despejando K, la costumbre pues. Ahí está. Y pues venimos y la sustituimos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que K1x1 es igual a K equivalente por x1 más K1x1 sobre K2. Hacemos un poco de álgebra de este lado y vamos a obtener que K1x1 es igual a K equivalente
pues factorizamos la x1, aquí nos queda 1 sobre, bueno, más k1 sobre k2, todo esto por x1. Y como podemos darnos cuenta, aquí cancelamos x1 y x1 de ambos lados de la ecuación que falta. Entonces aquí ya casi lo tenemos. Ok, entonces como ya cancelamos las x1, nos quedan ecuaciones de las puras rigideces. Aquí podemos de hecho despejar. Aquí se ve claro como aquí arriba tenemos k1 de este lado y pasamos todo este término dividiendo, entonces queda 1 más k1 sobre k2. Bueno, vamos a simplificar esto y lo que vamos a hacer es dividir arriba y abajo entre k1. O sea, todo esto lo vamos a multiplicar por 1 sobre k1 y lo estamos haciendo tanto arriba como abajo de esta fracción. Entonces, esta rigidez equivalente tiene la siguiente expresión. Entonces, k1 entre k1 pues es 1. Aquí pues resolvemos la multiplicación y queda 1 sobre k1 más 1 sobre k2. Y esta es una fórmula que conocemos. O sea, parece la fórmula para... es equivalente, digamos, a la fórmula para resistores en términos de circuitos eléctricos, pero en paralelo. Solo que no hay que confundirse. Aquí no son resistores, son resortes, son elementos mecánicos, no son elementos eléctricos y están en serie, están concatenados de esta forma. Y entonces lo que sucede es que pues la ley para obtener la suma, por así decirlo, de resortes en serie es el recíproco de la suma de recíprocos. Entonces aquí tenemos esa fórmula para resortes en serie. Es el recíproco de la suma de recíprocos de cada rigidez. Entonces vemos que si queremos aumentar la rigidez, esto no nos conviene, porque en realidad esto va a ser un número más pequeño. Entonces esto sirve para obtener rigideces más pequeñas a través de resortes con rigideces mayores. Pero bueno, vamos a conservar esta fórmula aquí. Pero pues estaría bien que pues lo pensaran y practicaran. O sea, es un buen ejercicio, vaya, ver qué sucede cuando nosotros tenemos muchos resortes. Es decir, aquí tenemos, digamos, n resortes en serie. K1, K2, Kn. Bueno, nos vamos a dar cuenta que la rigidez equivalente es el inverso de la suma. A ver, lo voy a poner de esta forma. Aquí tendríamos la suma de recíprocos 1 sobre Ki desde i igual con 1, primer resorte, hasta el resorte n, y todo esto pues está invertido. O sea, es el recíproco de la suma de recíprocos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia la tendríamos expresada en este punto. O sea, tendríamos esta misma situación, pero aquí pues tendríamos la suma, no nada más de x1 y x2, sino pues hasta n elongaciones, es decir, aquí tendríamos más, así sucesivamente hasta xn, y aquí efectivamente pues tendríamos más ecuaciones, así sucesivamente hasta n términos de estos, donde tuviéramos, bueno, aquí yo los escribí al revés, pero imagínense que esta la cambiamos hacia arriba. Aquí nos quedaría k3x3 y así sucesivamente hasta knxn. Y entonces pues vamos aplicando de forma recursiva y eliminando términos cada vez. O sea, al final de cuentas pues tenemos que dejar todo expresado en términos, digamos, de x1, y entonces pues vamos eliminando cuánto vale xn con las siguientes
en términos de x1, porque vamos a tener ecuaciones de este tipo. Digamos que queremos eliminar todas las demás, pues tendríamos knxn en términos de k1x1 y son iguales, y así sucesivamente. Aquí pues lo hice al revés, entonces tendríamos k2x2 igual a k1x1, y aquí nos vamos a dar cuenta cómo efectivamente las xn quedan como pues con una expresión similar. O sea, sería xn la división entre k1 y kn, este era un 1, de x1, y así sucesivamente. Aquí x2 pues la división de k1 sobre k2, x1, y volvemos a hacer la misma situación, y pues vamos a encontrar fácilmente esta fórmula. Entonces esta es la fórmula para resortes en serie. Así sumamos su rigidez, siempre y cuando estemos operando en el rango lineal, porque de lo contrario pues la ley de Hooke ya no se satisface. Entonces esto es para resortes en serie, pero que sean lineales. Si no cumplen ese principio de linealidad, es decir, en este arreglo alguno de los resortes sale de la linealidad en ese rango, en alguno de sus rangos, pues entonces esto ya no es válido. Aquí esto estaría mal. Pero pues la mayoría de las máquinas se diseñan para que trabajen en el rango elástico. Ok, entonces, bueno, ya vimos qué pasa con los resortes en serie. ¿Qué pasa con los resortes en paralelo? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. Y la idea es nuevamente encontrar una rigidez equivalente. Es decir, ¿qué tal si a nuestro, en este caso, qué tal si a nuestro carro masa resorte, en esta ocasión, lo sujetamos a la pared por medio de resortes, pero en vez de ponerlos concatenados, pues los ponemos de la siguiente forma, con rigidez K1 y rigidez K2. Esto a veces se puede representar con el siguiente dibujo. O sea, tenemos de esta forma. Es lo mismo, es la misma intención, vaya. Entonces aquí sería K1 y aquí K2. Bueno, esta circunstancia pues es mucho más fácil, pero se le llama en paralelo. Entonces aquí serían resortes en paralelo. Bueno, aquí quizás este dibujo es más ilustrativo. Si nosotros pensamos que los dos resortes inicialmente tienen una longitud, que eso pues no siempre es cierto, hay resortes más largos, resortes más cortos, tendríamos que compensar en caso de que fueran más cortos, pero de tal manera que pues queden en equilibrio. Aquí vamos a pensar que esta es la longitud natural de los dos resortes, que es igual, L. Entonces cuando desplazamos el carrito hacia una posición X distinta, pues lo que estamos observando es que esa posición X, ese desplazamiento X, es la correspondiente elongación de cada resorte. Entonces aquí lo que va a pasar es que pues la fuerza de restitución Fk1 es igual a K1 por X, y la fuerza de restitución del segundo resorte es K2 por X. Las X son iguales en este caso, los desplazamientos son iguales. ¿Y qué sucede con estas fuerzas si nosotros las estamos sometiendo a una fuerza externa F? Es como si estuviéramos poniendo aquí esta fuerza. Lo voy a dibujar de esta forma. O sea, dibujamos nuestro arreglo paralelo de los dos resortes y les permitimos entrar en equilibrio con la fuerza externa, que puede ser la reacción de la pared o la fuerza externa. De todas maneras aquí es F y aquí es F, y
los dos resortes. Entonces pues nos vamos a dar cuenta que son iguales a F, es decir, esto es igual a, o sea, no es que sean iguales a F, aquí ya iba a decir mentiras. Aquí más bien, si nos concentramos en algún punto, por ejemplo en el carro, o podríamos pensar que este punto es el que está aquí sujetando al carrito, es parte del carro, ahí es donde anclamos el arreglo de los dos resortes en paralelo. O aquí directamente pues nos damos cuenta del diagrama de cuerpo libre del carro, es fácil, sería F, y de este lado tendríamos FK1 y FK2, o sea que sumamos FK1 más FK2 y esto es igual a la fuerza externa, F. Entonces pues ya nada más reemplazamos los datos que tenemos, K1X más K2X igual a F. Pues entonces factorizamos las X y tendríamos K1 más K2 por X igual a F. Y en efecto, como ya se lo están imaginando, esta es la constante equivalente del resorte, porque toda esta expresión pues es la ley de Hooke, fuerza igual a constante por desplazamiento. Entonces en este caso de dos resortes en paralelo, la rigidez equivalente pues es igual a K1 más K2. Y entonces pues ya puedo tratar este arreglo de resortes de esa forma. Primero lo sumo y después le aplico, por ejemplo, el cálculo de la energía potencial utilizando K equivalente en vez de utilizar dos veces, o sea, dos términos, uno para K1 y otro para K2. Y bueno, sobre todo si ya tengo los datos numéricos, no sé, digamos que este fuera 10 newtons por cada metro y este 20 newtons por cada metro, pues es más fácil trabajar con la suma 30 newtons, o bueno, con lo que resultara aquí en caso de estar en serie, que estar trabajando pues por separado K1 más K2. Entonces esa es la filosofía aquí. Primero hay que hacer tratamiento con los resortes y con los amortiguadores, y después pues ya podemos calcular la energía cinética y potencial y las disipaciones de Rayleigh de una forma más directa, sin pasar por tantos problemas. Entonces así es como obtenemos la rigidez equivalente de resortes en paralelo, contrario a lo que se estila en suma de resistores en paralelo en electrónica, donde están al revés las leyes. Para los resistores pues habría que sumar R1 más R2 en serie y poner el inverso de la suma de inversos de cada resistor en paralelo. Aquí es al revés. Menciono esto porque pues de esa forma es fácil recordar que son las mismas fórmulas, pero ojo, también es el mismo símbolo. Es decir, en mecánica este es un resorte, pero en electricidad es una resistencia, y son cosas completamente distintas. Bueno, seguramente ya se estarán imaginando qué sucede si nosotros ahora ponemos n resortes en paralelo. Hay varios resortes, todos en paralelo. Pues en este caso es más sencillo, es más intuitivo el ejemplo. Lo que va a pasar es que la rigidez equivalente de todo esto es sencillamente la suma de todas las rigideces. Aquí no les hacemos nada, no las invertimos, no consideramos el recíproco, solamente la sumamos. Entonces, pues argumentos igualmente válidos se pueden encontrar para amortiguadores, solo que ahí en vez de trabajar con las velocidades, trabajamos con posiciones, con elongaciones, trabajamos con velocidades. Pero pues si nosotros tenemos dos amortiguadores que están en paralelo con su correspondiente coeficiente de fricción o de amortiguamiento, digamos C1 y C2, pues estos se van a sumar. Entonces aquí la rigidez, o más bien el amortiguamiento equivalente, o sea, esto pasa a ser esto. Bueno, vamos a ponerle ahí otro color. Esto pasa a ser hacia acá, es C1 más C2. Si los ponemos en serie,
pues su equivalente sería pues el inverso de los inversos. Entonces aquí equivalentemente, cuando están en paralelo, el equivalente sería 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Este arreglo de poner pistones en paralelo no se utiliza mucho en realidad, sería desperdiciar un poco los pistones, pero bueno, puede ocurrir en la práctica por alguna razón. Por falta de material, digamos que a lo mejor no nos alcanza la carrera de un solo pistón y tenemos que concatenar varios, pero bueno, en general esto casi nunca se utiliza. Esto sí es más común, igual esto es común, y esta circunstancia sí llega a ser común también. Ok, entonces pues así es como sumamos resortes en serie y en paralelo. Entonces nada más recordar que esto es paralelo para los amortiguadores y esto es serie. Y desde luego podemos generalizar la suma cuando tenemos casos análogos donde tenemos n resortes en paralelo o n amortiguadores en paralelo o n amortiguadores en serie. Pero desde luego, sin duda ya se lo han de estar imaginando. ¿Y qué sucede si nosotros tenemos combinaciones de resortes? Esto no es un circuito, se parece a un circuito, pero son resortes. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí, vamos a ponerle algún número, K1, K2, K3, K4 y K5. Pues nuestro objetivo es encontrar, si este es el punto A y este es el punto B, pues entre A y B un solo modelo con una rigidez equivalente. Pues hay que estar alternando entre estas fórmulas. Aquí, por ejemplo, pues podríamos primero que nada calcular el paralelo entre K2 y K3. O sea, tendríamos K1 más el paralelo, pues lo acabamos de decir, es la suma, sería K1 más K2 más K3, y luego pues en serie con K4 también, y todo eso en paralelo con K5. Entonces utilizamos nuestra fórmula de recíprocos, aquí era 1, y pues lo sumamos con K5. Entonces aquí en este ejemplo K equivalente sería igual a K5 más pues la suma de, bueno, el recíproco de la suma de recíprocos. Aquí sería 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más K3. Ojo, aquí no están separadas, las dos rigideces tienen que ir juntas porque este es un resorte equivalente a este arreglo, más 1 sobre K4. Y ya sé que me van a decir que trabajar toda esta expresión en términos de la energía cinética o potencial, de la energía potencial en un mecanismo, pues es un problema, es engorroso. Pero nuevamente, si tuviéramos números aquí, por ejemplo 10, 15, otra vez 10 aquí, 20 aquí, 50 aquí, pues este cálculo nos da un solo número, es mejor trabajar con ese número. Así que si nosotros vemos es un arreglo como este, pues podemos pensar directamente en trabajar con una equivalente y después ver cuánto es ese valor equivalente. Ok, bueno, espero que este video haya sido de su agrado, que les haya ilustrado y les haya sido útil y que pues por qué no también les haya gustado. Y pues no se olviden darle like y suscribirse si es que les gustó, les ha sido útil. Eso nos va a ayudar a hacer seguir creciendo este canal, aunque el principal motivo de este canal pues es dar las clases que no pudimos dar en la escuela en el confinamiento, ahí donde pues muchos de ustedes estudian y donde yo trabajo.
Pero bueno, vamos a intentar conservar estos videos el máximo tiempo posible para que les sean útil a todas las personas que se pueda. Bien, eso es todo por esta ocasión. Me da gusto saludarlos y nos vemos en el próximo video.